¿Por qué todo lo que se aparta de la luz desaparece de repente de la tierra? Solo la promesa de una respuesta a esta pregunta, ¿por qué todo lo que se aparta de la luz desaparece repentinamente de la tierra? Proporciona una tranquilidad liberadora para muchos que anhelan una vida pura y pacífica. Y eso es muy bueno porque es una señal de que todavía hay suficientes personas en la tierra puras por dentro, de buena voluntad y que esperan con ansias que se acerquen cambios a mejor cada nuevo día. El camino hacia esto también lo está formando su propia actitud hacia el bien que estas personas llevan dentro de sí. Al mismo tiempo, sin embargo, surge un cuestionamiento silencioso en muchas personas, basado en consideraciones si tal cosa es realmente posible, que todo lo que se aparta de la luz desaparece repentinamente de la tierra. Este cuestionamiento también aparece porque quien alguna vez se ha ocupado de todas las predicciones y profecías, más bien espera el fuerte choque anunciado por los profetas, es decir, la lucha y el combate entre la luz y la oscuridad, que está por venir en el momento de la culminación de grandes cambios en la tierra. Por lo tanto, esto plantea la pregunta no del todo incorrecta: ¿cómo podría perderse de esta tierra todo lo que se aparta de la luz, donde todo lo que actúa en contra de la luz está firmemente arraigado? La respuesta a esto aún no ha sido respondido clara y distintamente, y es por eso que hay tanta duda y vacilación. De acuerdo con el razonamiento de la mayoría, por lo tanto, no se puede esperar tal cosa, porque nadie tiene idea de cómo podría cumplirse, por lo que como resulta todo lo que funciona en contra de la luz simplemente desaparece de la tierra. Al mismo tiempo, la aclaración es muy sencilla, pero para ello es necesario conocer la esencia del efecto de la luz en la obra de la creación. También es necesario ver correctamente qué posición tiene todo lo que se opone a la luz en la creación. También es necesario ver correctamente qué posición tiene todo lo que se opone a la luz en la creación. La luz es el regente en la creación, pero la oscuridad en los niveles de la obra posterior de la creación todavía es un estado de sufrimiento transitorio. La luz es la portadora de toda fuerza para la vida. Sin embargo, todo lo que se opone a la luz no tiene una fuente o salida separada que puede durar sin la fuerza de la luz. La luz es la emanación del amor de Dios, pero las tinieblas necesitan siempre de este amor de Dios para su acción de descomposición aún temporal. La imagen de una serpiente que muerde la mano de su sostén es exactamente la misma. De hecho, es así porque la oscuridad que se opone a la luz no puede hacer otra cosa que ella misma vive en su temporalidad de la luz. Por eso, también, a pesar del conocido movimiento de masas de Lucifer lejos de la voluntad de Dios, la luz de Dios es la única ganadora de todo desde el principio. Por lo tanto, no puede haber duda sobre la victoria de la luz. La duración de la influencia de las tinieblas sobre este mundo experimentada por las personas durante tanto tiempo fue y es dada como un estado de temporalidad, que
es un tiempo necesario para fijar todos los hilos del destino de todas las criaturas para el cumplimiento de la justicia de Dios. Precisamente porque parecía tomar tanto tiempo desde el punto de vista de los terrícolas, llevó a muchos a desconfiar de que tal cosa alguna vez llegaría. Pero esto es solo una confirmación del estado de cómo la percepción terrenal humana del gran ciclo de eventos en la obra posterior de la creación está separada de la acción de la sabiduría divina que se extiende en múltiples amplitudes sobre el concepto humano del tiempo y del espacio. La incapacidad de subir gradualmente más alto ha provocado que muchas personas de buen carácter se preocupan por cómo resultarán las cosas al final. Esta preocupación también muestra claramente cuán superficialmente arraigado está el verdadero conocimiento de la luz y sus caminos rectores de desarrollo en la gente de la Tierra. Es precisamente de la falta de conocimiento verdadero de la luz y la gestión de Dios de los mundos que fluye la desconfianza, que corroe la comprensión del desarrollo posterior de los eventos. La luz que se manifiesta en toda vida es guiada por la sabiduría primordial de Dios para cumplir con la mayor precisión los justos establecimientos de todos los matices de la voluntad de cada habitante de la obra de la creación. Lo que se cumple inmediatamente en las alturas de la luz en la sutil transparencia y franqueza de todas las radiaciones. Lo mismo en las materias de la creación posterior necesita marcar caminos que nunca se salgan de los límites del amor de Dios, que parece ser incomprensiblemente paciente con todo lo humanamente espiritual en su desarrollo. La justicia de Dios sigue siempre con precisión todo lo que pertenece a la experiencia interior de los espíritus humanos individuales. En esto radica la grandeza de la justicia de Dios, que es diferente de todos los razonamientos de los hombres sobre este concepto. La justicia de Dios obra en grandes círculos y al mismo tiempo abarca todo lo más pequeño que concierne a los movimientos interiores de cada una de las criaturas. Ahí radica la necesidad de la paciencia que a la vez actúa como un tejido invisible de todos los caminos del desarrollo espiritual humano en la obra posterior de la creación. Para que la manifestación de la justicia de Dios se cumpliera también aquí en la tierra, era necesario que todo estuviera dispuesto para ello primero. Por lo tanto, todo tenía que alcanzar un cierto nivel de madurez para cada persona que está en la tierra en este momento. Por supuesto, esto requirió una paciencia que se prolongó durante siglos, porque la maduración espiritual siempre sigue sus propios caminos y no puede ser acelerada arbitrariamente por algún objetivo miope. Pero la gente es muy consciente de esto, por ejemplo, en pequeña medida, incluso con las plantas y sus frutos. Incluso pueden observarlo absolutamente en todas partes en la naturaleza. La madurez nunca puede ser forzada porque necesita madurar realmente en todo el contenido de este concepto, lo que significa que todo lo necesario para una cierta etapa, que es designada por la fuerza guía como el logro de la madurez, debe cumplirse igualmente. La única fuerza guía verdadera en la obra de la creación es la voluntad de Dios. Donde quiera que la gente trate de eludir las condiciones de madurez establecidas en la naturaleza por su tejido esencial, oponiéndose así a la voluntad de Dios,
Eventualmente siempre aparecerá enfermedad, debilidad e incluso daño en todos los frutos maduros con tanta prisa. La luz siempre está cumpliendo exactamente las leyes de Dios y sigue caminos que nunca aceleran nada, sino que todo transcurre única y exclusivamente en la más pura plenitud de las etapas intermedias necesarias para alcanzar la madurez holística. Lo que es cierto de la naturaleza también lo es del desarrollo y la maduración humana. Por lo tanto, todos los hilos tejidos por la luz debían cumplir la condición de que la madurez de los espíritus humanos fuera tal que ninguno en la tierra fuera expuesto al gran cambio de los cambios venideros injustamente, es decir, sin la posibilidad de comprensión interna de estos cambios. En otras palabras, está tan avanzada en su espíritu para experimentar y aprender acerca de los eventos mundiales que ya no está inconsciente. Esta condición de cierta madurez consciente en el espíritu es obra del amor de Dios que va de la mano de la justicia de Dios en todo el tejido del desarrollo de los acontecimientos. Cuando las personas entiendan este evento condicional, serán llevados al siguiente nivel superior de conocimiento que aún no reciben hoy porque carecen de la capacidad de pensar en círculos más amplios de eventos en los que se desarrolla todo lo que proviene de lo divino. De esta forma, muchos acontecimientos esconden una frontera aún necesaria para la percepción actual de la especie humana en la Tierra, que no puede ser fácilmente traspasada en el pensamiento racional actual. Por eso hay tanta incomprensión, impaciencia, inquietud y sobre todo desconfianza en la victoria de la luz en esta Tierra. Al mismo tiempo, es cierto que aun en la manifestación más difícil de todos los efectos de la justicia de Dios, el amor de Dios también permanecerá para las personas en todos los siglos al mismo tiempo. Las manifestaciones externas, sin embargo, siempre acompañan las condiciones para la maturación del espíritu humano, cuyo beneficio surge para él solo más tarde y a distancia, a menudo solo en otros lugares de la creación ubicados muy por encima de los niveles locales de la materia. Esta es precisamente la gran diferencia entre la acción de la luz y la que se aparta de toda la luz. En el gran círculo de eventos evolutivos, la luz es desde el principio victoriosa sobre todo lo que se aparta de la luz. La victoria, sobre todo, pertenece únicamente a la luz, porque es la dadora y portadora de todas las fuerzas para cada parte de la vida en la creación, y esta victoria se cumple al mismo tiempo supremamente en la perfecta justicia del Creador. Quien quiera pensarlo un poco y tenga al mismo tiempo un sentimiento justo y claramente sintonizada, puede reconocer en él la clave de todo lo que vendrá. La imagen esclarecedora del próximo desarrollo es, por lo tanto, simple. En el momento de la clasificación actual de los espíritus humanos que han alcanzado la madurez necesaria para este evento a lo largo de su viaje y también a través de repetidas encarnaciones, todo lo necesario ha sido tejido en los hilos del destino desde un cierto tiempo de antemano, que ahora solo se manifiesta en su visibilidad en el momento adecuado. Mientras la gente en la tierra en su mayoría dormía en un profundo sueño espiritual, aunque su espíritu maturaba para el juicio al ir encontrando paulatinamente los altos conceptos de la obra de la creación, las tejedoras de los hilos de los destinos en obediencia a la voluntad de Dios
tejían todo lo necesario para que cuando llegue el momento del cambio, todo está precisamente preparado para la eficacia entre las personas. También para la efectividad en todos los eventos que se verán afectados de alguna manera por los próximos cambios. Cuando llegue el momento determinado por Dios Padre para el comienzo de los cambios visibles, todo se pondrá en marcha. Primero, las manos de los tejedores de hilo arrancan rápidamente cualquier hilo que la luz marque como tibio y débil. Solo lo que es fuerte y distintivo en su vibración alrededor de una persona permanecerá, ya sea claro o oscuro. En este punto de partida es decisiva la fuerza imperante y la expresión de la voluntad de largo plazo en la persona. Esta es la clasificación de la humanidad que tantas veces se ha descrito. Inmediatamente, sin embargo, vendrá una orden de la luz para que los servidores esenciales cumplen, que todo lo que esté más alejado de la luz o que tal vez se opone directamente a ella, se separa aún más en sus hilos nutridas del próximo influjo de fuerza en la creación. Esto hace que todo se deteriore y se desintegre rápidamente como la materia inanimada se descompone y se pudre. Sin embargo, esta imagen tomará muchas formas en el mundo terrenal a medida que las personas que se oponen a la luz y sus obras comienzan a temblar y desmoronarse más rápido de lo que es humanamente posible para mantener viva alguna de ellas. La paciencia inconmensurable de Dios dejará de aplicarse en general en ese momento y el amor de Dios se inclinará solo hacia aquellos que tendrán a su alrededor solo hilos llenos de un deseo de bien que todo lo aparca. Por lo tanto, no habrá ninguna necesidad de que la luz se enfrente a la oscuridad e intervenga directamente en sus filas para que, como los humanos imaginan, sino la lucha material terrestre de la voluntad de Dios negará solo otra posibilidad de un influjo de partículas de la luz que dan vida para todo lo que está marcado como camino a la extinción. En esto estará el cambio fundamental que aún no se ha cumplido aquí porque la justicia de Dios necesitaba satisfacer exactamente un cierto grado de madurez de todas las personas que están en la tierra. Por lo tanto, la luz todavía fluyó en la duración de la voluntad original del Creador para todas las cosas espirituales, cuando se estableció como el dador de fuerza para todos los espíritus humanos en evolución en la tierra, sin que los hombres se distinguieran en sus esfuerzos para el bien o el mal. En esto ahora viene el cambio fundamental que traerá muchos efectos en las manifestaciones en las que recaerá sobre las personas individuales. Hasta ahora la luz en su vivificación ha estado aquí para todos los espíritus humanos sin distinción. Esto fue así porque la justicia de Dios omnisabiente había establecido el tiempo hasta el cual se da a los espíritus humanos para reconocer la luz de su propia voluntad viva, para elegir libremente caminar hacia ella como su meta dador de la vida. Pero esta vez estaba llegando a su fin. Por mandato de Dios Padre, la luz no debe ser entretejida en los hilos del destino de las personas de manera integral a partir de un momento determinado como antes, sino solo para aquellos que vibran en su esfuerzo en sintonía con la armonía en la obra de la creación.
Todos los demás se verán privados repentinamente de la influencia de la fuerza que hasta ahora han dado por sentado. Esas preciosas partículas de luz ya no deben ser absorbidas por los hilos y los cuerpos de las personas que, por decisión de Dios, ya no son dignos de ellas. La uniformidad de absorción de estas partículas en la chispa espiritual que ha existido desde el principio ya no se aplicará. La luz ya no otorgará a los esfuerzos de los hombres por los cuales se oponen a su dador. Esto se aplicará a la comprensión terrenal consciente o inconsciente de todo lo que fluirá a las personas como una expresencia externa. El factor decisivo será la dirección de la voluntad dentro de la esencia espiritual del hombre. O habrá una tendencia omnímoda hacia el bien, o quedará por un corto tiempo una tibia fluctuación, pero ahora marcada como una tibia y débil voluntad del espíritu. Sin embargo, los tibios y los débiles ahora se enfrentarán con la voluntad de los malos que conscientemente trabajan en contra de la luz. Así que realmente no hay nada en el medio porque la madurez de todas las personas está en tal nivel que son capaces de reconocer claramente por sí mismos lo que significa cuando se habla de un deseo de bien que lo abarca todo. Este será el estándar para todos los eventos subsiguientes, porque donde no hay una voluntad de bien que lo abarca todo, pronto se presentará la enfermedad. Por lo tanto, todo lo que se aleja de la luz estará expuesto a un envejecimiento acelerado, marchitamiento y decadencia bajo las crecientes dificultades que siempre están asociados con el cese de los rayos de luz que dan vida en cualquier lugar. Después de todo, la gente puede imaginar fácilmente que si, por ejemplo, eligen el sol de material gruesa como su fuente en lugar de la luz de Dios. Donde quiera que la luz del sol de la estrella Apolo dejara de fluir, todo se enfermaría rápidamente, se congelaría y finalmente se desintegraría hasta desaparecer de la faz de la Tierra como si nunca hubiera estado ahí. Este símil figurativo en el ejemplo material del disco solar y sus rayos vivificantes ahora solo es necesario traducirlo en corrientes de partículas de la luz a la deriva que anima todo, incluso aquellas personas que no tienen idea de tal cosa, y si incluso hoy alguien trató de darles algo para que se acerquen, lo llamarían fantasiosos y rechazarían todo lo que se describía. Eso es solo porque no pueden captar nada de lo groseramente terrenal, no pueden tocarlo para reconocerlo como existente materialmente. Lo niegan solo porque no les es aprehensible en su forma de ver el mundo. Lo niegan, aunque sin estas partículas de luz en su relación con la obra de la creación no pueden continuar en su ser. Qué gran sorpresa será, por tanto, cuando comience a manifestarse por doquier entre los hombres en el cumplimiento de todas las clasificaciones predeterminadas de las especies humanas espirituales. La luz es la dadora de todo ser y sólo a través de su amorosa mediación de fuerzas puede todo, incluidos los espíritus humanos, continuar perdurando en la creación. Y esta luz ahora, por mandado de Dios, apoyará sólo lo que, en la corrección de su voluntad establecida, sea digno de otros influjos de partículas de luz que dan vida en la radiación de Dios.
La gente todavía se pregunta cómo se cumplirá la lucha entre la luz y la oscuridad en esta tierra. Esperan un partido porque nunca han aceptado que la oscuridad no es una cantidad con su propia fuente de fuerza. Por lo tanto, nunca es posible una relación entre la luz y la oscuridad, porque la oscuridad todavía necesitaba la luz para su existencia. La oscuridad, por lo tanto, incluso al alejarse de la luz, todavía necesita esta luz para su existencia. Por lo tanto, no es posible hablar de un choque de dos fuerzas, sino solo del fin de la paciencia de la luz con la oscuridad en el cumplimiento de la omnisabiente justicia de Dios sobre todo. Hasta ahora, la luz, es decir, Dios mismo, sufrió en su incomprensible omnisciencia del desarrollo de los acontecimientos en este mundo de parte de Efeso, en el cual, bajo la influencia de Lucifer y el alejamiento de muchas personas de la pura y buena voluntad, se multiplicó la tentación y el consiguiente sufrimiento y dolor de muchas criaturas. Pero este tiempo ya pasó. La paciencia de Dios se cumple, porque en todas las circunstancias se han cumplido todos los hilos que llevan las condiciones de la justicia de Dios hacia toda criatura. Con este cumplimiento, todo puede cambiar en un futuro próximo para que pueda llegar el tan esperado cambio en la liberación de la tierra, así como de todos los niveles adyacentes a ella en los grados más finos de materias. La luz es la dadora de fuerza vital a todo lo que ha surgido en su ser y en sus formas. Solo debe regarse con esta fuerza vivificante lo que es verdaderamente digno de esta gracia y lo testimonia con su irradiación y su temblor. Precisamente por eso, todo lo inferior que está marcado como tibio por la luz, caerá y la luz entonces, a través de todas las corrientes de fuerzas que aún fluyen, separa el sufrimiento adicional de aquellos que están en sintonía con el dador de la luz. Así, poco a poco, lo que es tan necesario y sustenta la vida, deja de fluir hacia estos lugares de hermesis, de modo que estos lugares desaparecen gradualmente de la tierra como condenados a perecer. Se debilitará una y otra vez hasta que finalmente este equilibrio de fuerza se vuelva visible incluso aquí en esta tierra. Esto sucederá porque solo lo que es fundamentalmente puro y se esfuerza por el bien continuará siendo alentado a existir. La única cantidad que es decisiva para el ser y no ser de una persona es la luz con su vitalidad para todas las criaturas. Esta es la base que se puede proyectar en todas las consecuencias concernientes a toda vida en la obra de la creación. Ahora se aplica de nuevo en todos los niveles de la materia de la obra posterior de la creación en la que se están desarrollando los embriones espirituales humanos. Esto también se aplica a la parte que lleva el nombre de Efeso, a la que pertenece esta Hermetis con el diminuto planeta Tierra. Y la luz desciende en forma de radiación nutritiva que ahora se conecta solo con lo que tiene en sí mismo una parte suficiente de lo mismo en su base, es decir, el esfuerzo por la voluntad pura y creativa. Solo aquello que lleva dentro de sí la voluntad de la luz a través de su emanación de la voluntad del bien, solo eso puede ser refrescado por otro influjo de luz dadora de vida. Todo lo demás ya se está secando, perdiendo su suelo nutritivo y, por lo tanto, viviendo solo con una visión de cortoplacismo por su propia naturaleza de subsistencia.
Pero, por supuesto, la gente no cree tal cosa. No cree que haya cantidades tan claras una al lado del otro, es decir, luz y oscuridad. Debido a que muchas personas han sido engañadas por su visión intelectualmente material del mundo, ha habido una suposición entre la gente de que en la realidad no existe tal cosa como la luz y la oscuridad. Por eso hay tanta confusión entre la gente hoy, cuando se manifiesta cada vez más en la creciente presión de los acontecimientos. Crea una levadura que eventualmente hace que muchas buenas personas se sienten inquietas y sean arrancadas de su confianza en la luz y Dios. Pero no se puede hacer nada al respecto por los demás, porque todos tienen su destino completamente en sus propias manos. Se impone, pues aquí, un llamado al más alto grado de la vigilancia, pues caer en la tibieza del querer el bien significa exponerse a los efectos del hilo que alejan al espíritu de toda ayuda y sobre todo a la separación del influjo de las partículas vivificantes de la luz que todo hombre necesita necesariamente para sí mismo, para su propia existencia. En este sentido, este es verdaderamente el momento más grave de todos los tiempos en la Tierra. Requiere la más alta tensión de las fuerzas del espíritu. Cualquier vacilación en esto ahora debe manifestarse como causante de una seria separación de la luz. También hay muchos espíritus aquí en la tierra que ya no tendrán la oportunidad de regresar a esta tierra a menos que cambien y tomen el camino hacia la luz al despertar la voluntad del bien que todo lo abarca en su ser. Su presencia es por lo tanto de gran importancia en el uso de la última gracia de la luz. Tanto fluye alrededor de la gente todos los días como un llamado serio al cambio. Y sin embargo, hay poca voluntad entre la gente para escucharlo. Entonces, incluso hoy en día, las personas prefieren lidiar con cómo deberían cambiar el mundo y sus vecinos, pero no ellos mismos. Pero cuando este mundo cambie, que vendrá pronto, ya no tendrán lugar aquí. Aquí dejan de ser afligidos por la luz, lo que en efecto equivale a una completa desheredación de la obra de la creación. Para su sorpresa, descubre lo poco que tenían en ellos de la humanidad pura que es siempre la marca de un interior espiritual vivo. Esto será también lo último para lo cual se les dará fuerza de la luz, porque eso es lo que Dios quiere ahora en su sabia voluntad, que trae a estos lugares de la obra posterior de la creación el dominio completo de la luz, con todas las consecuencias que se derivan de él para todas las criaturas que residen aquí. Sin embargo, todas todavía tienen su último tiempo para realmente hacer un cambio para mejor. Por lo tanto, no se desperdicie ni un solo momento que se ofrece como un regalo de gracias de la paciencia de Dios.